Pues vamos a escuchar a don Juan Pablo Suárez sobre lo que ha hecho y creo que vale la pena repetirlo. Está bien que se haya hecho esa encuesta. Desde mi punto de vista, no soy el dueño de la verdad, pero desde mi punto de vista está bien que se haya hecho. Porque el gobierno es un gobierno de canallas. Dale. Sabíamos que íbamos a recibir críticas, en realidad cuando no se hace nada es que uno no recibe críticas, ¿no? Pero el trabajo, tenemos mucha confianza en el trabajo, estamos el miércoles invitando a la prensa, queremos que vengan y mostrarle el trabajo de la gente que está acá arriba, de la gente que está aquí al lado. Eh, Nosotros todo el proceso del estudio fue seguido, nosotros invitamos, fuimos muy abiertos, invitamos a personalidades conocidas en el ámbito de las estadísticas y el muestreo, como el profesor Jorge Acanine, la profesora Meli Vargas. Ella no pudo venir a las reuniones porque estaba con problemas de salud, pero sí le pasamos, por ejemplo, la boleta y la metodología que pensábamos practicar, y invitamos, e incluso estuvo en la primera parte en diciembre a Jimmy Soria, que es un experto en análisis estadístico que reciente se está yendo a Centroamérica a llevar al cabo censos, por eso dejó de trabajar con nosotros, ¿no? Hablamos con el subdirector o el ex subdirector del INEGI de México, quien nos asesoró mucho con el tema de la metodología de la encuesta intercensal, porque eso es lo que hemos hecho. No se llama encuesta intercensal porque, bueno, no es en todo el país, digamos, ¿no? Es simplemente, pero hemos utilizado prácticamente la misma metodología, ¿no? Aquí la tenemos. Y bueno, obviamente van a surgir No es tampoco encuesta intercensal porque están yendo casi a ciegas, porque los datos del INE se hicieron con una base de 10 años anteriores, el último censo. O sea, no tiene nada que ver. Están comenzando, están haciendo por la suya y yendo, usando la metodología de la encuesta intercensal sin base o sin datos previos. Dale. Y bueno, obviamente van a surgir algunas críticas, porque la principal crítica es, no, es que, ¿cómo pues con 10.000 van a saber cuánto hay? Todas las técnicas de muestreo, lo que hace el INE, por ejemplo, cuando ustedes ven el IPC, el índice de precio al consumidor, la encuesta nacional de hogares, la encuesta de salud, todo es muestreo. O sea, si vos le quitas valor a, al muestreo, prácticamente no tiene sentido que existan los INES a excepción de los censos de población y vivienda, que aún así siempre tienen un margen de error, pero no estadístico, sino un margen de error por omisión u otros. Incluso el Censo Nacional de Población y Vivienda, como nosotros utilizamos el sistema de censo de hecho, no de derecho, hay algún grado de error. Es decir, si a José Pessoa se le ocurrió viajar o tenía un viaje programado, no va a estar censado, ¿no? O si tenías unas visitas en tu casa que venían de Cochabamba, esas visitas van a estar censadas en tu ciudad, ¿no? Ahí, digamos, pero eso no invalida, digamos, todo el trabajo, ¿no? ¿Qué otros datos más falta dar a conocer de este trabajo que se ha realizado? Porque pareciera ser que estuviese centrado en la masa poblacional, digamos, ¿no? Eh, Falta todavía disgregar, se está haciendo todavía, se está trabajando en ello. ¿Cómo marcha la situación? Se está disgregando por municipio, se está disgregando por rango etario, por sexo, se va a calcular todas las tasas de crecimiento poblacional. En realidad ahorita, como vos mencionas, estamos concentrados en lo demográfico, y hoy día estamos iniciando la fase de operativo de campo de la encuesta departamental de hogares y la encuesta de salud, que es un operativo de campo mucho menos mediático, digamos, pero diría yo más complicado. Estamos hablando de que con suerte un encuestador, nosotros no tenemos la posibilidad, a diferencia del INE, de parar un día, nadie puede salir de su casa, hacerlo feriado y encuestar. Nosotros tenemos que encuestar mientras hay una vida normal, digamos. Entonces, con suerte puede hacer un encuestador una encuesta en 45 minutos. La metodología nos indica que la encuesta tiene que realizarse cuando están todos los vivientes del hogar, por eso es que se trabaja muchos fines de semana, principalmente en provincia, porque la gente vuelve, digamos, de sus tareas y está en su casa. Entonces muchas veces aquí en la ciudad la encuesta de hogares se la hace a las 6 de la mañana, que es cuando están en su casa, o en la noche. Esto nos va a dar indicadores
completos en salud, educación, por ejemplo, vamos a tener religiosidad, que eso es algo que ya nos estaba midiendo hace desde el 2011, más o menos 2012. Vamos a tener la autopertenencia étnica, la vamos a medir. Se va a medir, por ejemplo, seguridad ciudadana, turismo, etcétera. Va a ser una encuesta bien amplia y así también la encuesta de salud, ¿no? ¿Qué se puede decir ante esta crítica? El ICE sacó los datos justo cuando Camacho cumplía 2 años como gobernador, digamos. ¿Tiene alguna relación? ¿Tiene algo que ver? ¿O es que era un trabajo que sí o sí se lo tenía que hacer, digamos? Un compromiso que se tenía. Había un compromiso, en realidad, si te acordás, algunas entrevistas, ¿no? Esto lo mencionábamos desde ya el año pasado, que nosotros teníamos planificado presentar los primeros datos, los datos del conteo, antes del primer semestre del año, creo que lo cumplimos, y ya los resultados de la encuesta departamental saldrán, calculo yo, y espero poder cumplir en septiembre. Por lógica, tendría que ser cerca del 24. No, hay esas cuestiones que también son importantes, ¿no? Cuando nosotros llamamos y mencionamos, bueno, llamamos a la gente decisora, digamos, de la gobernación, ya lo tenemos listo. De hecho, lo teníamos listo 4 o 5 días antes. Nos dijeron, bueno, esperen el 3 de mayo para presentarlo, ¿no? Pero en la parte técnica de eso no cambia, digamos, el resultado. Ahora, mencionando, había una crítica sobre el tema de la presentación, digamos, si era en rango, si no era en rango. A ver, nosotros aquí lo que somos técnicos, estadísticos, medio fríos, digamos, ¿no? Yo entiendo que el 4 es un número psicológico, pero si nos salía la matemática 3.999.999, ahí se quedaba. Para bien o para mal, salió un poquito más, ¿no? Ya dentro del número psicológico. Y creo que había una crítica ahí de un señor sociólogo, creo, que nosotros sí o sí debíamos presentar un rango. En realidad, a ver, de nuevo, repito, nosotros somos fríos. Hay 3 técnicas de presentación o 3 formas de presentación de resultados en, digamos, las convenciones estadísticas. Densidad, que es una forma que solamente los estadísticos, digamos, la entienden, o algún otro matemático. Rango, que es un poco complicado de repente de explicar. Y número medio de la curva de distribución normal, que es el número que da. Y cuando vos aceptás que tenés un margen de error, en realidad hay un rango. Esto no es solamente y esto tiene una lógica. A ver, si una encuesta intercensal la vas a utilizar para cualquier cálculo, como por ejemplo, con participación, tenés que utilizar tu número medio, no puedes usar rango, porque no le vas a decir a un municipio vos vas a recibir entre esto y esto, ¿no? Y por otro lado, no es un invento de nosotros, José, o sea, yo no sé por qué hay la susceptibilidad de repente, nosotros somos técnicos. Bueno, sí la conozco, sí sé de repente, pero en el ámbito estadístico, digamos, no han habido críticas de los estadísticos conocidos de Santa Cruz, ¿no? Que son poquitos. Entonces no es que a nosotros se nos haya ocurrido, nosotros hemos basado nuestra metodología en estándares internacionales, lo hemos tenido, como te decía, Jimmy Soria, está Jorge Camine, lo ha visto, hemos sido muy abiertos y seguimos bregando porque cuesta un poco cuando uno es entidad subnacional las relaciones internacionales, pero queremos que vengan a auditarnos, o sea, queremos que venga alguien de la cooperación sueca, alguien del Eurostat o algún director de algún Instituto Nacional de Estadística de Latinoamérica. Hemos hablado ya, cuesta un poquito porque las relaciones internacionales se traban, digamos, porque usted sabe que no es directo con Cancillería. Entonces hay una complicación ahí, en realidad quien ve el tema y a quien le hemos pedido, lo vivimos molestando, es al director de Relaciones Internacionales que está aquí abajito, ¿no? ¿Qué decir del reproche de legalidad de este trabajo? El tema de estadísticas es netamente atribución del Instituto Nacional. Es decir, ¿cómo se maneja esta figura? Es interesante que este instituto existe hace más o menos 11, 12 años y resulta que se acordaron que es ilegal hace unos cuantos días, ¿no? Por otro lado, ellos lo saben, o sea, a mí me da chiste porque dicen el único con la capacidad o con la competencia de realizar censos nacionales de población y viviendas del INE, y son esas aclaraciones que, bueno, está bien, pero nosotros no estamos diciendo lo contrario y tampoco hemos hecho un censo nacional de población.
No, y lo peor es que el INE no hizo el censo cuando debía y la champleó y se enfermó el uno, se rompió la rodilla y se le rompió el tari también. Jota, fue un desastre. Bueno, ¿qué dice don Jorge Acamine? Que es profesor, dice don Juan Pablo Suárez. Me alegra el respeto con el que se lo trata. Pena que doña Melvi Vargas no esté físicamente bien porque ha podido ser un aporte maravilloso. Pero a ver, escuchemos a don Jorge Caminé. El tema de las críticas de repente era de esperarse, especialmente si es un trabajo que se realiza en Santa Cruz. Entiendo de que el aspecto metodológico está muy claro en el documento que presenta el ICE. Sin embargo, obviamente hay algunas diferencias, podríamos decir, de repente con el trabajo que hace en las encuestas el INE. El INE, por ejemplo, utiliza las UPM, unidades primarias de muestreo, que son segmentos que están dados en este caso, por el censo, que fueron determinados por el Censo de Población y Vivienda del 2012. Entonces, lo que hay que entender es que el ICE también ha hecho un trabajo de cartografía, se puede decir, justamente para definir no estas unidades de muestreo, estos segmentos de muestreo, se puede decir así, para poder justamente tener clara la figura de la muestra, de los resultados de la muestra que han tenido que obtener previamente para poder realizar lo que es esta encuesta para la estimación de la población, ¿no?, de Santa Cruz. Entonces, si bien hay algunas diferencias justamente en la forma como se realiza, pero no son diferencias de fondo, ¿no? La metodología es justamente pues lo que es muestreo, justamente para levantar datos muestrales que permitan hacer después una inferencia para poder determinar un aproximado de población, ¿no? Entonces, el tema de la aplicación de lo que dice la parte de la metodología estadística es, como te digo, la que se usa en encuestas generalmente, ¿no? Y no tiene alguna diferencia o se ha aplicado un método que no se aplique en Bolivia o en otra parte del mundo. Lo que yo veo más bien lo que existe es justamente el tratar de confundir a la población, de repente indicando de lo que se ha hecho. No es un censo, obviamente que no es un censo, nadie ha dicho que es un censo, es más, si leen el documento claramente especifica. La metodología es una estimación de la población que vive en el departamento en el año 2023, o sea que en base a eso explica también los procesos que se han dado en este proceso, que están dentro de lo que es la metodología, que inicialmente determinar, como te digo, estas unidades de muestreo y después se hace obviamente una contratación de personal para el levantamiento de los famosos encuestadores, que ellos van a hacer el trabajo de campo, y también está especificándose el uso de supervisores y de cómo se denomina en el tema de las encuestas del INE, los monitores, como se dice, ¿no?, que son justamente los controles que se deben hacer a la calidad de la recolección de la información, así como también la utilización de la tecnología, ¿no?, para el seguimiento justamente de que el trabajo que hacen los encuestadores sea el encomendado y no existan o no contribuyan a tener mayores errores, ¿no?, en el levantamiento estadístico o en el levantamiento de las encuestas, perdón. No es tan complicado como pareciera, y que es un trabajo que más bien hay que reconocer el Departamento de Santa Cruz ha hecho un levantamiento estadístico, y creo que más bien los otros departamentos están en miras de poder seguir los pasos para justamente tener pues información estadística, y obviamente un aporte en información demasiado importante para nuestra región, y esperemos que en los próximos días ya el ICE más bien nos entregue todo lo que es la información desglosada, ¿no?, y en lo posible también con algunos análisis que sean pertinentes para que los diferentes sectores públicos o privados
puedan tener esta información y puedan también tomar mejores decisiones, tanto en la planificación de desarrollo por el sector público, así como el desarrollo de empresas por el sector privado, ¿no? Eso es lo que esperamos que se pueda dar en las siguientes semanas, y que se vaya ajustando y consolidando este trabajo, que no sea solamente por esta vez, sino que sea un trabajo continuo en cuanto al levantamiento de información estadística, considerando estimaciones. Obviamente sabemos que el censo es una competencia privativa a nivel central, pero el tema de estimaciones es un método estadístico totalmente válido para poder... Absolutamente es válido, se puede, y lo hicieron. Como dice don Jorge Acamine, tenés que estar, sí, permanentemente haciendo esto, porque si no, no te va a servir de mucho. Vamos al corte, que cuando volvemos, una vergüenza nacional. Dale.